Bueno, después de tener aquí con nosotros a Irene Pardo, presidenta de las Nuevas Generaciones de Cataluña, hoy tenemos con nosotros a Ignacio. Muy buenas, presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Por fin vengo a Barcelona y por fin podemos cuadrarlo, que ya sabéis que os sigo desde hace unos cuantos meses. Y nada, tenéis esto montado que, nada, vaya lujo. Muchas gracias. Ya le Bueno, gustaría algunas televisiones. vienes para aquí por una ocasión especial, ¿no? Sí, vengo por los premios de la Fundación Princesa de Girona. La Fundación Princesa de Girona, tampoco tengo que hacerles publicidad, yo creo, pero me gusta lo que están haciendo porque están impulsando proyectos de jóvenes muy interesantes y con mucho talento. Y luego también están acercando la monarquía a los jóvenes Ujú. y a Cataluña, que creo que son dos lugares donde creo que es importante acercar la monarquía y los valores de la monarquía, y por eso, además de todo lo que hacen de proyectos impulsando el talento, creo que están haciendo un gran trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te definirías, Ignacio? ¿Quién eres? Bueno, yo soy un joven normal y corriente, un activista, diría yo. No un político, no, un activista, es mi mayor labor. Que bueno, yo empecé haciendo activismo en la universidad porque, bueno, estudiaba en políticas de la Complutense y bueno, es una facultad que sufría grandes problemas de politización, de cultura de la cancelación. Y creo que era importante ahí dar una batalla. Nunca intentamos derechizar la universidad, simplemente lo que queríamos era defender la libertad de expresión, la pluralidad, el debate de ideas. En esa época, que la asociación es neutral, incluso llevamos a políticos del PSOE, de Ciudadanos, del PP también, por supuesto, porque lo que queríamos era fomentar el debate y que hubiese otro tipo de ideas. Y ya de ahí, pues bueno, en el PP les gustó ese perfil, ese tipo de activismo universitario, un poco guerrillero también, un poco más distendido y no lo que se solía hacer en el PP. Y bueno, yo encantado de la vida con la oportunidad y poder trabajar donde estoy, que la verdad que es un lujo. Muy bien. Mira, ahora antes de empezar, vamos a hacer un poquito una ronda de preguntas rápidas. Te voy a pedir, por favor, que me definas a los siguientes personajes. Venga, Gabriel Rufián. un personaje. Se está ganando la simpatía de la derecha por su bromance con Vito, Benito Quiles, es verdad. con Sí, sí. Vito Quiles, y se está ganando la simpatía de muchos sectores en la derecha. Te puede caer muy bien el personaje, yo no quiero que la gente se olvide de que ese hombre ha participado en un golpe de Estado contra España. Yo no quiero que la gente se olvide, te puede caer muy bien, es muy gracioso, es muy simpático, pero que la gente no se olvide. Arrimadas. Arrimadas me pareció muy buena política. Muy buena política. Me parece, bueno, una pena al final cómo se tuvo que ir. Creo que hizo un gran trabajo en Cataluña. La gente la critica por irse a Madrid, esto que dicen, ¿no? De que se fue al Congreso, Sí. irse a Madrid. Bueno, cada uno puede tener su opinión. El Procés en el año 2017 estaba en Cataluña y ahora está en Madrid. Ahora el Procés y el independentismo del golpe está en Madrid. Por tanto, sí que hace falta políticos catalanes que defiendan la unidad de España en Cataluña, por supuesto, pero también en Madrid, que es donde esto está ocurriendo. Pero bueno, nada, le tengo aprecio y admiración. Ayuso. Ayuso sobre todo es una líder, pero también es una gran persona, y creo que la clave de su éxito son dos. Uno, que es muy trabajadora, trabaja todas las horas del día, todas las horas del día. Yo a veces flipo en los horarios que lleva. Y luego que es muy auténtica. Al final, lo que ves en la tele, lo que ves en los programas, lo que ves en los discursos, luego estás con ella, digamos, en privado, y te está diciendo lo mismo, con las mismas palabras, con las mismas expresiones, ¿no? Así como la conocéis todos, que a veces le salen frases también que a la gente le gustan. Espontáneas. Muy espontánea. Y yo creo que esas son las claves de su éxito, que es muy trabajadora, está muy bien rodeada, también tiene un equipazo. Y luego eso, que es lo que ves, es muy auténtica, es muy espontánea, es una muy normal y una gran persona a la que yo siempre también le estaré agradecido de poder trabajar con ella. Rita Maestre. Rita es una... Es que no sé si hablar de la Rita de ora o de la Rita de otra época. ¿Por qué? Porque yo soy de políticas de la Complutense, Ujú. ella empezó en políticas de la Complutense y ahora, bueno, ahora se pone, no sé, lleva otro estilo, otro perfil, pero los que la conocen, los que la conocemos de esa otra etapa, a veces flipamos, igual que te he dicho que
que Ayuso es una persona muy auténtica. Ella está interpretando un personaje que creo que lo interpreta muy bien, ¿no? Ahora de como mucho más centrado, mucho más serio, mucho más, pero en el fondo es una revolucionaria, una ultra izquierdista, y bueno, así en resumen. Pepe Álvarez. Bueno, a mí es que me parece un vividor y me parece un estafador. No tengo nada en contra de los sindicatos digamos, como ente, como la existencia. Yo no estoy en contra ni quiero que se cierren los sindicatos, pero si tú al final pasas a ser una organización, un brazo de un partido político, como es el PSOE, ¿por qué no le han hecho una huelga general con toda la que está cayendo en España? Si las familias están perdiendo más poder adquisitivo que nunca. Los trabajadores también están en mucho peores condiciones, no se pueden comprar una casa y ahí le tienes hablando de lenguaje inclusivo, ahí le tienes hablando de las identidades de género, ahí le tienes hablando de muchas cuestiones que no son las preocupaciones de los trabajadores y al final es puramente el mensaje del partido que le apoya, que le paga. Por tanto, a mí me parece un estafador en tanto en cuanto no es un líder sindical, porque no está mirando por los derechos de los trabajadores o las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Y Yolanda Díaz? ¿Qué me dices? Yolanda Díaz me parece la política más nula que ha existido en España. Es una persona que tiene cero contenido, me parece que tiene cero predicamento, me parece bastante inepta, independientemente de la ideología. Para tener ideología también tienes que, no sé, haber profundizado un poco, haber leído un poco, pero no sé, yo es que le escucho los discursos, vamos a hacer cosas chulísimas para la gente que van a construir y que va a hacer que avancemos, y se está así 3 minutos y dices, ¿no ha dicho nada? No ha dicho nada, no te quedas con absolutamente nada. Y por eso considero que es un personaje político muy vacío y que no tiene nada detrás. Qué bien. Bueno, hemos hecho un repaso así bastante general. No ha sido una palabra, perdón. No, pero al revés, me ha gustado mucho. Y ahora quiero que pasemos a la parte de hablar un poquito de los jóvenes. Tú representas a un grupo juvenil, que es el de Nuevas. Y mi pregunta va por la parte de que si los jóvenes están involucrados en política o no, o les falta un poquito arrancar. Los jóvenes cada vez se involucran menos por la política y eso yo creo que es malo, cada vez menos. Cuesta mucho atraer a la gente a la política, cuesta especialmente atraer determinado talento a la política, que creo que sería muy necesario. Sí que veo que muchos jóvenes quieren participar, lo hacen también a través de organizaciones, de asociaciones, ¿no? de sociedad civil. Lo habéis visto aquí en Cataluña con Sacabat, en Madrid también hay otras tantas, también organizaciones sectoriales, profesionales, sí, ¿no? de distintos gremios, más que a lo mejor a través de los partidos políticos. Lo entiendo, no lo juzgo y yo creo que tenemos que, no sé, hacerlo atractivo para la gente, para que se unan, para que no les dé miedo, para que sea también una vía de crecimiento personal y profesional, porque al final lo que vemos en la tele, esa crispación, como esa carnicería de personas, pues hombre, a lo mejor la gente vive más cómoda fuera de la política. Entonces les da como miedo hacer el salto a un partido político que no tanto a un grupo civil, digamos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen esto, mira los políticos qué cómodos están ahí. No digo yo que no haya de todo, pero la mayoría de políticos al final están expuestos, se les fiscaliza a toda su familia, se les ataca siempre por cuestiones personales, de si un sobrino suyo ha pasado muy rápido en un radar, se lo van a sacar y se lo van a reprochar. Es decir, renuncias a una cantidad de cosas personales, bueno, por no hablar de fines de semana que pierdes con tu familia, de días que llegas tarde a casa, que también ocurre en otros gremios, Pero eso es lo que yo creo que hace que no todo el mundo esté dispuesto ni podría dedicarse a la política, que tiene la misma dificultad que tienen también otros gremios. Y no sé, tenemos que hacer que mejore la imagen de la política, que suba el nivel de los políticos, también es importante. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, no sé si hay que atraer talento para que suba el nivel o subir el nivel para atraer talento, pero creo que eso es fundamental y es necesario para España. Creo que desde la juventud de los partidos tenemos una labor fundamental. Pues si tú al final miras tanto en el PP como en el PSOE, también se puede ver en otros partidos, ¿no? Pero al final son más nuevos, pero muchos de los cuadros que están arriba
empezaron en juventudes. Sí, correcto, sí, sí. Se formaron políticamente, profesionalmente, personalmente, desde las juventudes. Y yo siempre digo que sí que tengo una gran responsabilidad, tenemos como organización juvenil una gran responsabilidad ahora con los jóvenes, con el mensaje a los jóvenes, con atraer el voto, con dar respuesta a los problemas, pero lo que la gente no verá ni lo valorará es cómo será el Partido Popular dentro de 15 años. Porque tú mirarás el Partido Popular dentro de 15 años, les verás a todos y estarán ahora, no todos, pero muchos estarán en las juventudes. Y creo que tenemos una responsabilidad brutal con los políticos de dentro de 10, de 15 años, que van a tener puestos de responsabilidad, que van a ser posiblemente presidente del gobierno, presidentes autonómicos, consejeros, diputados, etcétera. Están ahora en nuestros equipos y por eso creo que es fundamental. Bueno, la formación es muy importante a nivel interno, los programas que tenemos, los campus, las escuelas, creo que es fundamental. Y luego, bueno, pues también que la gente sepa lo que defiende, por qué lo defiende, que tenga pensamiento crítico, para que luego ya cuando se pongan delante de un micrófono, cuando se pongan a redactar una ley o una norma, sepan por qué lo hacen, sepan las consecuencias que va a tener. Es fundamental. Estás escuchando y me suena un poquito al fútbol, como la Masía del Barça. Sí, no sé, es que eso la gente, no sé cómo decirlo, pero lo tiene un poco como denostado, ¿no? Denigrado, lo de, bueno, has empezado en juventudes y no has hecho nada más en el sector privado. Yo creo que tiene que haber de todo. Hay gente que no ha pasado por el sector privado necesariamente y lo hace muy bien. Te pongo un ejemplo de, yo qué sé, Giorgia Meloni. Sí. Giorgia Meloni creo que es una grandísima presidenta, creo que nadie le ha reprochado nunca, por lo menos yo no lo he escuchado, que no haya pasado por el sector privado. También tenemos aquí políticos que nunca, no sé si han estado o no, pero bueno, que llevan mucho tiempo y mucho recorrido en el partido. Y al final yo creo que tiene que haber una combinación de ambas, porque bueno, al final también es un gremio. Yo, por ejemplo, no escucho que a los abogados les digan, bueno, es que tú, si no has sido carpintero antes, no puedes ser abogado, ¿sabes? Tú, si no has sido médico antes, no puedes ser, por ponerte un ejemplo un poco absurdo, porque es un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, sí que creo que tiene que haber de todo. Muy bien. Y hablando un poquito del Partido Popular, vemos que más a la derecha está Vox y que Vox está diseñando una estrategia comunicativa muy fuerte que de alguna manera el propio Partido Popular podía ir también cogiendo algunas de esas cosas que van haciendo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Vox ha empezado antes con su estrategia de redes sociales. Yo creo que en el PP nos dimos cuenta unos años más tarde de la importancia de llegar a los jóvenes a través de las redes sociales, de que los jóvenes no se informan por medios de comunicación, se informan única y exclusivamente por las redes sociales. Mira, yo, por ejemplo, en octubre del año 2023 hice una entrevista en el ABC y es la última entrevista que vas a encontrar mía en un digital. Porque mi reflexión fue, ¿cuántos jóvenes han leído esta entrevista? Una entrevista en el ABC de pago. ¿Cuántos jóvenes conoces tú que paguen la suscripción de algún periódico? Nadie, prácticamente nadie, vamos. Ninguno. Yo no conozco a ninguno personalmente, yo estoy en política, no conozco a ninguno y por tanto ya en ese momento dije, lo mío tienen que ser las redes sociales para llegar a los jóvenes, por eso pues tenemos nuestro propio podcast. A nivel interno damos mucho la matraca con que hay que Lánzalo, habla un poquito de él. Hablamos un poquito de él. Yo doy mucho la matraca a nivel interno de que hay que invertir en redes sociales, Vale. y se está haciendo. Yo creo que en el PP de Madrid se está haciendo. No sé si seguís el TikTok del PP de Madrid, creo que tiene ya más de 250.000 seguidores. Sí, correcto. No estoy muy seguro. Redes sociales, en Instagram también tiene más de 180.000 seguidores. Se crea mucho contenido, se crea contenido muy distendido. También, por supuesto, las declaraciones serias importantes también hay que hacerlas, pero hay que llegar cada vez a más gente y hay una brecha brutal, una brecha generacional brutal entre la gente que se informa por los medios de comunicación y los que nos informamos por las redes sociales. A mí me ocurre, por ejemplo, con mis padres, que son gente de otra generación, pero que ideológicamente parecida a mí, ¿no? Muy parecida a mí, votamos lo mismo, más o menos, y tal. Yo llego a casa por la noche, comentamos el día, comentamos las noticias y hemos visto realidades distintas. Hemos vivido realidades muy distintas de la misma noticia. Porque
Ellos lo han visto a través de los medios de comunicación, yo lo he visto a través de las redes sociales y por lo que sea, la percepción, el intermediario, no sé cómo explicártelo, vemos realidades muy distintas. Yo creo que es muy importante para llegar a los jóvenes las redes sociales. Bueno, yo no sé si a través de los medios de comunicación o a través de las redes creo que se tendría que hacer un esfuerzo también por reducir esa brecha para que estemos un poco más unidos y más conectados. No creo que haya un enfrentamiento generacional, pero al final, lo que te digo, vivimos y vemos realidades muy distintas. Claro, al final se pone tanto al PP como al PSOE como los partidos de tele y radio. Digamos, unos partidos que son tradicionales desde la transición, que tienen una evolución diferente a partidos como Podemos o Sumar o Vox. Y Vox en este sentido sí que tiene una estrategia en redes bastante es importante, en los jóvenes. Es muy importante, pero también hay que estar en el terreno. Porque Pablo Iglesias también era Dios en redes sociales. Hubo una época que el Twitter de Pablo Iglesias era... Vamos, Pablo Iglesias ponía un tweet convocando en un sitio dentro de 15 minutos y aparecían 50.000 personas ahí a los 15 minutos. Sí. O sea, Pablo Iglesias durante una época en sus redes sociales, ya han pasado 10 años, porque todavía hay gente que ve esto en las redes sociales como una cosa moderna, nuevas tecnologías, pero ojito, que hace 10 años un partido político en España ya lo partía. Yo pongo otro ejemplo siempre, pongo el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump fue presidente de Estados Unidos en 2016 con las redes sociales, con los medios de comunicación, menos uno, la Fox, todos los medios de comunicación en su contra. Es decir, si un señor en un país como Estados Unidos pudo ser presidente del gobierno hace 10 años, 9 años, solo con las redes sociales, y ahora las redes sociales tienen mucha más impacto, mucha más cuota, mucho más peso, no sé qué más necesitamos para saberlo. Pero lo que voy a decir, es muy importante comunicar en redes sociales, pero segundo, también tienes que tener fondo lo que dices, y tercero, también hay que estar en la calle. Y eso, por ejemplo, hay otros partidos, como le pasó a Podemos en su día, que lo hacían muy bien en redes sociales, pero como no había nada detrás de lo que decían y como no pisaban la calle, solo pisaban, pues sí, los platos de televisión, las redes sociales, las moquetas cuando tuvieron acceso a los puestazos, se olvidaron de la calle, no estaban en los municipios, no estaban en las universidades, no estaban también donde había que estar, que al final la gente te ve, la gente te tiene que ver acciones, no solo hacer un discursito, hacerte un corte en Reels, que eso lo podemos hacer prácticamente todos, sino que hay que estar en la calle y hay que estar dando el callo, y eso es lo que, yo no sé lo que hace o deja de hacer Vox, pero bueno, otros partidos también lo hicieron muy bien en redes sociales y no solo vale con eso. Bueno, quiero hablar un poquito de Madrid. Vamos a hablar de Madrid. Ya hacía un poquito de tiempo que quería hablar. Bueno, cuando hablamos de la política de Madrid, la política madrileña, se nos viene a la cabeza su presidenta, Ayuso. ¿Tú cómo la ves? A nivel de liderazgo, ¿cómo la puedes adjetivar? Creo que es un liderazgo natural por sus cualidades como persona, como líder, que al final a los líderes la gente les sigue naturalmente, no tiene que pedir demasiado ni exigir demasiado para que la gente trabaje, para que la gente se ponga del lado de sus ideas. Y al final sus políticas, Isabel lleva poquito tiempo siendo presidenta, lleva solo 6 años. Sí. No lleva tanto tiempo en la primera línea siendo presidenta, y ha transformado Madrid y ha dado batallas y ha dado banderas en muy poquito tiempo y ha hecho grandes cambios en muy poquito tiempo. Todo el mundo sabe la valentía que tuvo durante la pandemia con las políticas aperturistas, con las políticas para compaginar la salud y la economía, porque en el gobierno de España lo que se hizo se quiso hablar solo de la salud y en ningún momento importó la economía. La economía al garete, por eso fuimos el país que más cayó económicamente de toda Europa, y me atrevo a decir incluso de todo el mundo desarrollado. Y fue una apuesta arriesgada, pero fue una apuesta, lógicamente muy fundamentada técnicamente, con expertos, con médicos, con economistas y con gente que sabía de la materia y que tenía todo el acceso a la información. Y luego, es que al final dice lo que piensa, es una persona muy trabajadora, es una persona muy inteligente, dice lo que piensa, como lo piensa, no le importan las consecuencias. A veces yo creo que tiene gente a su alrededor que le dice, bueno, ahora esto igual no conviene, ¿no? A ver cómo lo va a encajar la gente. Y dice, pues es que esto es la verdad. Y hay que decir la verdad, ante todo, a los ciudadanos. Y eso yo creo que la gente lo percibe, de ahí ese liderazgo regional, por supuesto, nacional e internacional,
porque yo he estado hace poco en Miami Sí. y la conocían. He estado en varias... Bueno, el vídeo ese estaba no sé dónde está, pero se acercó una chica Sí, de la limpieza, sí, se acercó y en la preguntaba, Universidad de Florida exacto, Internacional. preguntando por ella. Sí, pero es que a mí me pasó igual. A mí me sorprendió en Miami, que yo estuve la semana antes que ella, cogías un Uber. La mayoría eran cubanos o venezolanos que te atendían el Uber y hablabas con ellos en español. Yo siempre hablo con los taxistas, con los Uber, siempre. Y le decía, soy de España. Ah, es un país maravilloso, precioso. Pero ahora está un poco mal por la corrupción, ¿no? Está un poco mal por Pedro Sánchez. Y digo, joder, yo no me... Todos te soltaban eso, ¿no? Alguno. Y otros sí que me preguntaron, ya le digo, yo trabajo en política, ¿conoces a Ayuso? Sí. Y a mí me sorprendió porque un conductor de Uber en Miami no es la persona que yo me imagino que está tan informada de política internacional, en concreto de política regional de Madrid. Y por eso digo que este liderazgo trasciende a la propia Comunidad de Madrid, por supuesto. En eventos, por ejemplo, europeos, ¿no? Que había gente de todos los países de Europa que yo he estado, te preguntaban por Ayuso. Si yo ahora te dijese quién es el presidente de la región de Piamonte, en Italia, ¿tú sabrías decírmelo? No, ahora me pillas. ¿Tú podrías hablarme de, no sé, de algún líder regional de Alemania? No, ahora me pillas también. No, pero no, lógicamente no, pues serán muy buenos y muy Sí, reconocidos en sus regiones, pero que tú vayas a Bruselas o vayas a otros lugares de Europa en ambientes políticos, hables de Isabel Díaz Ayuso y sepan quién es. Hablando, por ejemplo, con Tajani, que le hicimos un podcast, el vicepresidente de Italia, Sí. la seguía, pero vamos, se puso a hablar de ella. Pero eso no tiene tanto que ver con, al igual que su liderazgo, como que es más porque está atacando políticamente, ¿eh? No tanto a la región, sino a la nación. Al gobierno. Exacto. Porque cuando tú no confrontas políticamente con la jefa de la oposición, sino más con el presidente del gobierno, al igual eso te da más bombo mediático. ¿Puede ser por eso o más por su liderazgo? A ella no le gustaría tener que atacar al gobierno de España. Vale. No le gustaría. Ella lo que quiere es que gobierne Feijóo y que esa confrontación mediática, institucional incluso, que no es buena para nadie, se acabase. Pues claro, tienes un presidente del gobierno que cerró ilegalmente Madrid para atacar Madrid durante la pandemia. Tienes un presidente del gobierno que ha puesto un delegado de gobierno en Madrid, que es un comisario político, que sus labores de delegado de gobierno no las cumple y su única labor es hacer como de si fuese un líder de la oposición en Madrid y utilizar la delegación de gobierno, que tiene competencias muy importantes como la seguridad, para ser un altavoz político partidista más. Cuando Sánchez visitó a Ayuso durante la pandemia, me acuerdo que el mensaje de esa Comunidad de Madrid era: nosotros lo que le pedimos al gobierno de España es que no moleste, que no estorbe, que no nos ataque. Si conseguimos eso, ya pediremos cosas, ¿no? Cuando siempre todo el mundo pide al gobierno de España. Dice, yo de momento me conformo con que no nos estorbe y con que no nos ponga palos en las ruedas. Ella le encantaría dejar de hablar mal del gobierno de España. Le encantaría que hubiese un gobierno de España con el que ir de la mano, que haya proyectos, que se traiga inversión, que mejoren los servicios, que mejore la financiación. Le encantaría. Pero bueno, es que en este momento es lo que toca. Y ya te digo yo que no lo hace pensando en cálculos electorales, mediáticos, no, lo hace porque está defendiendo a Madrid. Otra anécdota de Ayuso que vimos hace poco fue en la reunión de presidentes. Cuando empezaron a hablar en catalán y en vasco, ella cogió y se levantó. ¿Eso es más por una cuestión de imagen, para que todo el mundo hablara de ella, o una cuestión de... Es una cuestión de principios? Es una cuestión de defender la nación española, es una cuestión de oponerse al proyecto de Pedro Sánchez de hacer una república federal, que España de facto no es una república federal, ni puede serlo, ni debe serlo, porque atenta contra todo lo que representa la nación española. Una federación, para que la gente lo entienda, es que existen distintas naciones, distintos países, y se federan y se unen en torno a algo. Por ejemplo, Estados Unidos. Son los Estados Unidos de América, que en tiempos estaban separados, estaban divididos y decidieron unirse en torno a una federación. España, que es mucho más antigua, es una nación muchísimo más antigua, podemos hablar de la nación-estado española por lo menos desde hace 500 años, no existe
la nación catalana, no existe la nación gallega, no existe la nación andaluza y nadie en España cuestiona ni critica el uso de las lenguas regionales. Faltaría más y enriquecen, pero no se pueden utilizar como una herramienta para dividir a los españoles. Tú eres catalán, yo soy español, perdón, yo soy madrileño, vale. Perdón, cagada. ¿Te imaginas que estamos utilizando un pinganillo? Aquí, tú y yo, a 1 metro. Claro. Que nos pusiésemos un traductor ahí, un pinganillo, madrileño y catalán, los dos españoles. No, sí, no te preocupes, que te hemos entendido. Sí. ¿Te imaginas que tuviésemos, pues eso, un traductor ahí? Y tú y yo, pues nada, tú hablas, yo escucho a escuchar al traductor, luego ya te respondo. Eso al final es una forma de dividir, es una forma de que no salgan los acuerdos. A mí que entre españoles utilicemos mecanismos de la diplomacia internacional también lo veo un poco absurdo, pero bueno, sobre todo eso se hizo por... sí, fue al final un gesto, fue un símbolo, pero fue un acto en defensa de la nación española y de la unidad de todos los españoles. Has mencionado antes a Feijóo. ¿Tú crees que puede ser Ayuso la buena sucesora de Feijóo? Yo sé que Ayuso está centrada en que Feijóo llegue a la Moncloa y ella en el gobierno pues tiene la responsabilidad que tiene, pero en el PP de Madrid, el PP de Madrid está al servicio de Feijóo y del PP nacional como nunca antes. Y bueno, te podría poner varios ejemplos, pero por ejemplo hace 1 año hubo elecciones aquí en Cataluña. Correcto. El PP de Madrid llenó un AVE para traer aquí apoderados, para traer a cientos de personas aquí a hacer campaña y de apoderados y se volcó con la movilización. Lo mismo hemos hecho con las elecciones vascas. Hace poco hubo un congreso del Partido Popular Europeo en Valencia y desde Nuevas Generaciones de Madrid pusimos la amplia mayoría de los voluntarios que bajaron a Valencia. Al final está la presidenta Ayuso y todo el PP de Madrid, bajo su liderazgo, está al servicio de que Feijóo llegue al gobierno de España lo antes posible, mejor hoy que mañana. Y eso es en lo que yo sé que eso, vamos, te lo digo con absoluta certeza, que eso es en lo que está centrada y no tiene esos pensamientos, ni esos tacticismos, ni esas cosas que intenta vender la prensa, que yo no sé por qué no lo dicen de Paje, por ejemplo. Claro. Que Paje se quiere cargar a Sánchez. Cuando Paje abiertamente habla, luego no hace nada, ¿no? Pero habla e intenta erosionar a Sánchez. No sé por qué no lo decían con Lambán la legislatura pasada. Barbón, el de Asturias... Ahora ya parece que se ha vuelto sanchista, no sé, le habrán dicho algo, le habrán dado un toque, pero bueno, la legislatura pasada o hace un par de años también era muy crítico con Sánchez. De Ayuso no se puede sacar ni media deslealtad hacia el liderazgo de Feijóo, pero ni media, ¿eh? A mí no se me ocurre, y si alguien la tiene, que la diga, pero ni media deslealtad. Pero, no, o sea, la imagen que proyecta, por ejemplo, Ayuso, un poquito de Esperanza Aguirre, ¿no? De emperatriz. A nivel de partido y de región. ¿No crees que da sombra a Feijóo, que al igual es un poquito más... Pero yo no, más pero yo creo que se complementan. Pero no... Yo creo que se complementan. Se habla mucho de la diversidad, de la pluralidad de España, y me encanta cómo siempre se pone en valor los elementos culturales, por ejemplo, que hay en Cataluña, que hay en la Comunidad Valenciana, que hay en Andalucía... pero cuando Madrid tiene un estilo propio político, parece que es una crítica o que es un ataque contra España, cuando siempre dice que Madrid está al servicio de España. Y esas diferencias culturales en otros sitios no se hacen con ese mensaje. O sea, yo entiendo que esto es jugoso. Yo sé que hace 15 años, más o menos, o 20 años, pues entre el PP de Madrid y el PP nacional hubo algún roce en otras etapas, pero hoy en día yo digo, invito a la gente a buscar hemeroteca, los vídeos, lo que les dé la gana, alguna mínima deslealtad o algún caso en el que el PP de Madrid no haya sido súper colaborativo y siempre a la orden de lo que diga el presidente Feijóo. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar un poquito ahora a política nacional. Hablamos un poquito de vivienda, hablamos un poquito de salarios, de empleo. ¿Qué te parece la ley de vivienda? La ley de vivienda... Porque en Madrid no se está aplicando. En Madrid no se está aplicando. La ley de vivienda es una pantomima, no aporta demasiado, simplemente bueno, quieren declarar todo zona tensionada para que entre una ayuda al gobierno, para que el gobierno central intervenga.
Lo que está claro es que la ley de vivienda no soluciona el problema de la vivienda. Y yo creo que eso es un hecho irrefutable. Y sale la ministra hace poco y dice, bueno, es que si el problema de la vivienda en toda España lo arreglaríamos si no gobernase el PP en la Comunidad de Madrid y se pudiese aplicar en la Comunidad de Madrid. Y yo siempre pongo un ejemplo. Barcelona, la ciudad en la que estamos. Sí. ¿Quién gobierna en el ayuntamiento? El PSS. ¿Quién gobierna en la comunidad autónoma? El PSS. ¿Quién gobierna el gobierno de España? El PSOE. ¿Por qué no han arreglado el problema de la vivienda en Barcelona o en Cataluña? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el impedimento? Han tenido todas las herramientas. Y está mucho peor que en Madrid, que siempre se pone el foco en Madrid, pero ha crecido el precio muchísimo más. En Barcelona, por cada piso que se pone de oferta en alquiler en Idealista, hay 300 demandantes. O sea, 300 solicitantes de la vivienda. Es decir, hay un exceso de demanda de 300 a 1. Es una locura eso. Eso es absolutamente insostenible y los precios no van a parar de subir si no se hace algo para que se pongan lo antes posible muchas más viviendas en el mercado del alquiler, por supuesto, pero también de compra. Fundamental. ¿Por qué no lo han hecho? Dan muchas lecciones sobre Madrid, que la situación es mejor. La situación es mejorable, por supuesto, porque mucha gente está viniendo a Madrid, pero está claro que la ley de vivienda no es la solución. Propuestas del PP. Propuestas. Yo escuché a Podemos hace un par de años decir que en Madrid había 200.000 viviendas vacías. Decían que había que expropiarlas para que la gente entrase. ¿Por qué hay 200.000 viviendas vacías en Madrid? Eso es un problema, está claro que haya 200.000 viviendas vacías. Están vacías porque hay un problema de seguridad jurídica, porque la gente tiene miedo a que se la ocupen o a quedarse desamparado ante cualquier situación. Si tú le das a esos propietarios seguridad jurídica de que van a poder poner su piso en alquiler y bueno, van a tener la seguridad sobre su bien, sobre su propiedad, estoy seguro que muchas decenas de miles de estos 200.000 sin ningún problema la pondrían mañana. Esto ocurrió, por ejemplo, en Argentina. En Argentina llegó Milei, reforzó la seguridad jurídica, acabó con muchas regulaciones absurdas que había y en 2 meses se redujo más de un 30% el precio de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto está inventado, no es ninguna ocurrencia ni absolutamente nada. Segundo, construir vivienda pública, sí, pero también por facilidades para la vivienda privada. Fundamental la construcción privada, la inversión privada también es fundamental. Hay que quitar muchas trabas burocráticas, muchísimas. Hay que agilizar mucho más los tiempos. También una cosa que no se dice mucho, pero que yo que también estoy en un ayuntamiento que funciona bastante bien en este sentido, me gustaría decirlo también para otros, hay que contratar más arquitectos municipales. Te voy a poner un ejemplo. En Aldea del Fresno, que es un municipio de Madrid, que tiene unos 3.000 habitantes, ¿sabes cuántos arquitectos municipales hay? ¿Cuántos? 1. ¿Sabes cuántos hay en Fuenlabrada, que tiene 200.000 habitantes? 1. 1. El arquitecto municipal de Fuenlabrada, que seguro que es un profesional excelente, está desbordado. Y le pueden llegar las promociones, los inversores que haga falta, que a lo mejor hasta dentro de 5 o 7 años no va a resolver. Ya. Por tanto, esto es algo que... Falta personal. Falta en este sentido y bueno, luego hay que quitar muchas trabas, mucha regulación, hay que agilizar muchos procesos. Todas las trabas absurdas que se pueda hay que quitarlas. Así que puedo poner otro ejemplo de una. En varios municipios y también en alguna región existe que tú para aprobar, ¿no?, que se construya una promoción, uno de los trámites que se te requieren es un estudio de impacto de género. Uh-huh. En esas normativas, el estudio de impacto de género tiene una caducidad de 2 años. Pues hay muchas promotoras que presentan en el ayuntamiento todos los papeles, todo el proyecto, el estudio arquitectónico, todo lo que se requiere, etcétera, incluido el estudio de impacto de género, y después el ayuntamiento tarda a lo mejor 3 o 4 años. Y se caduca. Y resulta que el estudio de impacto de género ha caducado y hay que volver a empezar el proceso. Esto hay muchísimos casos reales. Todas esas trabas absurdas, si es ideológica como esta, por supuesto, hay que eliminarlas, hay que eliminar muchas más, pero todas las trabas administrativas posibles hay que acabar con ellas. Según el último INE del último trimestre de 2025,
hay 21,7 millones de empleados en España. ¿Ha hecho bien algún Ministerio de Trabajo? Bueno, esas cifras son falsas, están ¿Sí? maquilladas. Sí, están maquilladas. De esas 21,7, por lo menos conocemos que 1 millón son gente que ha hecho menos de 10 horas trabajadas en todo el año. Te voy a poner un ejemplo. Hace 3 años ya, yo antes de entrar en política como estoy ahora, yo trabajaba en una empresa de trabajo temporal, Vale. una ETT. Una ETT, sí. Pues bueno, cuando a lo mejor me decían, oye, ¿puedes cubrir de camarero este fin de semana este evento? Oye, ¿puedes ir a repartir flyers que nos lo pide esta empresa? Lo que sea, lo que me llamasen y me encajase, ¿no? Si en una época pues tenía exámenes o lo que sea, pues justo estaba un mes sin ir. La verdad que es una muy buena opción, ¿eh? Quiero desde aquí defender también a las ETTs, que creo que hacen una grandísima labor. Pues cada vez que yo trabajaba me hacían un contrato de las horas que fuese. Pues cuando aplicó la reforma laboral, la ministra, a mí me obligaron a firmar el fijo discontinuo. Se me obligó a firmarlo. Bueno, yo lo firmé porque es lo que tocaba y luego ellos, pues, les agilizaba la verdad un poquito más luego el no tener que hacerte un contrato nuevo. Y luego yo dejé de ir Vamos, ya entré en política, ya dejé de hacer trabajos temporales de estos. Y durante un año o así, yo contaba como ocupado en la Seguridad Social. Todavía. Y no había hecho, ¿sabes? No había trabajado con esta empresa ni una hora. Por otro ejemplo práctico, que esto lo he vivido yo, luego ya cuando me enteré, pues ya les dije que rescindíamos el contrato y ya está. Como yo, en este caso, hay cientos de miles de personas, por lo menos conocemos que hay 1 millón de personas que figuran como ocupados en la Seguridad Social y trabajan menos de 10 horas al año. Algo falla. Eso es lo primero. Lo segundo, ha aumentado mucho el empleo público, la oferta de empleo público. Es decir, no es real. No es real. El trabajo al final se está haciendo a costa de endeudarnos, de endeudar a las generaciones que vienen. Y tercero, España no ha crecido económicamente. El salario real español, el salario medio español, lleva 30 años estancado. Ha crecido un 2,7% en 30 años. No ha crecido los salarios en España en 30 años y han subido los precios de absolutamente todo, de la vivienda, de la vida, de los coches, de absolutamente todo. Es decir, nuestra generación es infinitamente más pobre que los jóvenes de hace 20 o 30 años. La productividad no ha aumentado en España. Y cuando el gobierno dice que España es el país que más ha crecido económicamente, ese dato es falso en términos reales y además si tú miras cómo ha crecido supuestamente la economía, ves que el único grupo de edad que ha aumentado su poder adquisitivo son los mayores de 65. Claro, como la pirámide de población es así, sí, con que ellos crezcan un poco, luego la imagen global te sale a que el crecimiento económico de España es mayor, pero lo que se está haciendo es endeudar a generaciones enteras, estafar a generaciones enteras, porque a mi generación se le había dicho que si estudiaba, que si se esforzaba, iba a tener un trabajo, iba a poder comprarse una casa, iba a poder formar una familia con mayores o mejores condiciones, pero iba a tener por lo menos unos mínimos como tener una casa y poder formar una familia, que me parece lo mínimo en un país desarrollado. Todo eso, ¿no crees que es lo que hace que los jóvenes no se involucren en política o no se impliquen? Un poquito ese enfado, esa... Puede tener que ver porque la política, en este caso ahora el gobierno de España, yo sí que creo que ha fallado a los jóvenes. Les ha fallado. Llevamos 20 años viviendo por encima de nuestras posibilidades, endeudándonos muy por encima de nuestras posibilidades y eso lo van a pagar las generaciones que vienen. ¿Sabes cuánto es el salario medio en España? 1.200. Al año el salario medio en España son 29.000 euros. 29.000. ¿Tú sabes cuánto tiene que subir el salario medio? Porque el gobierno solo da el mínimo. El salario medio para que se puedan pagar las pensiones solo tiene que subir 4.000 euros. 33.000 euros. 4.000 euros al año. ¿Me estás diciendo que el gobierno no es posible de hacer que la economía real crezca un 10% en los próximos, no sé, 3 o 4 o 5 años? Un 10%. No es tanto. No es nada descabellado lo que te estoy contando. Y no se está haciendo. Porque al final el gobierno
está centrado en, bueno, sobrevivir al día, en sus pactos corruptos con sus socios poco fiables y que no tienen los mejores intereses para España. Y en ese sentido yo creo que sí, se está estafando y se está endeudando a la juventud y a generaciones que vienen. Bueno, lanzamos un mensaje por lo menos de esperanza. Sí. De que hay esperanza por lo menos, ¿no? Yo tengo... Ya no solamente ámbito del Partido Popular, sino en general de la política, porque yo creo que la política es un poquito también vocacional, o sea, un poquito no, Sí. completamente vocacional. Igual que el gen emprendedor, el gen político. Totalmente, ¿verdad? Y que lo que al igual no nos puede gustar ahora se puede cambiar con eso, con voluntad. Yo solo digo siempre que con voluntad se pueden cambiar las cosas. Las grandes reformas que necesita España, yo creo que no son tan grandes. Yo creo que son mucho más factibles de lo que nos pensamos. Solo hace falta voluntad política. También yo quiero animar a la gente a que se involucre en política en la forma que pueda. Y no les voy a decir que se afilien a nuevas generaciones, que contribuyan en asociaciones universitarias si están en la universidad, que a nivel municipal, si quieren, participen de la vida municipal, de la vida local. A nivel nacional, están nuevas generaciones, también hay asociaciones, activistas que hacen un trabajo buenísimo. Que no se queden callados a verlas venir. Si no hacen política ellos, alguien la hará por ellos. Eso que no se preocupen y seguramente contra ellos. Así que se involucren porque nuestra generación lo tiene crudo si no espabilamos, si no despertamos, si no hacemos grandes cambios, si no se deja de endeudar, si no se deja de hipotecar a las generaciones que vienen y bueno, si no nos movilizamos los jóvenes, como bien he dicho, la pirámide de población es así. Somos minoría. Totalmente. Ignacio, vamos a ir terminando la entrevista. Tú, por ejemplo, ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿Te ves como presidente de Madrid, por ejemplo? No, ¿De España? no lo he pensado. Yo no lo he pensado. Yo ni siquiera quise, desde tan joven, dedicarme a la política, ¿eh? Pero bueno, es verdad que las cosas van como van, vienen como vienen. Se me plantó una oportunidad muy bonita, muy interesante, donde se podía hacer mucho por España. Yo la acepté, estoy muy contento y muy cómodo con la situación y con la oportunidad. Dentro de 10 años, sinceramente, no sé dónde me veo. Si no es en política, a mí me gusta mucho el emprendimiento. Yo creo que tengo el gen político y también el gen emprendedor. Muy bien. Yo, cuando compaginaba el trabajo en la ETT, también estudié la carrera y también monté varias tiendas online. O sea, yo siempre tenía ese gen emprendedor. Todavía lo tengo, a veces me lo planteo, digo, a ver si lo puedo compaginar, pero por horarios suele ser complicado. Si no, sigo en política, que esto durará el tiempo que dure y aportaremos lo máximo posible. A mí me gustaría emprender. Muy bien. Bueno, la verdad que nos ha gustado mucho que estuvieras aquí con nosotros, una visión joven de la política y que nos has hablado desde dentro de cómo funciona para un joven formar parte de las juventudes. Bueno, para ir terminando te dejo tu momento, ¿vale, Ignacio? Esta es tu cámara, la de ahí, ¿vale? Esta de ahí. Salimos bien. Yo no me maquillo como Pedro Sánchez para dar pena, ¿no? Y bueno, lo que quieras lanzarnos para terminar el debate, la entrevista, todo tuyo. Yo el mensaje que siempre lanzo a los jóvenes es que no se fíen de quien dice que les va a regalar algo, que no se fíen de quien diga que algo es gratis, porque, y menos cuando no lo hacen con su dinero, cuando lo hacen con dinero de los demás. Eso lo aplicamos a la política, por supuesto, también lo aplicaría a la vida en general, y que, bueno, la situación tiene unos años por delante muy complicados. Yo a veces escucho que somos la generación con más oportunidades de la historia, también escucho que somos la generación con menos oportunidades de la historia. Yo niego la mayor en ambos casos, ni somos la que tiene más oportunidades, ni somos la que menos. Tenemos nuestras oportunidades y nuestras dificultades propias, como han tenido otras generaciones, pero creo que tenemos grandes dificultades estructurales que o nos involucramos y participamos y hacemos que esto cambie, o nadie lo va a hacer por nosotros, así que se anime todo el mundo a participar en política de la forma que buenamente quiera y pueda. Pues muchas gracias. Vale, Muy chulo, muy chulo. Muchas gracias y ánimo también con tu podcast, gracias, ¿vale? No, y el vuestro, que lo tenéis muy chulo. Llevaba meses queriendo venir y nada, lo que necesitéis. Pues cuando quieras volver, ya sabes dónde Me estamos. voy a Barcelona. Muchas gracias. Oye, hasta luego. Gracias.